imagino que luego va un... ¿Qué es lo que quiere ver usted? Mi jardín. Mi jardín. Es verdad, espera, dígamelo, que yo también no le pongo el micro. ¿Qué es lo que quiere ver? Mi jardín. Exactamente, pues Ana, nos vamos a ir hasta Finca Alpino, Grupo Lince, a ver mi jardín. Tomemos nota todos para... Adelante. Saludos amigos y bienvenidos una semana más a mi jardín. Hoy ya ven todo lo que tenemos aquí encima de nuestra mesa, bonsáis para conocer cómo es su cuidado, pero para ello tenemos con nosotros a Amaya y tiene muchas cosas que contarnos. Amaya, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Estamos súper bien acompañados y aquí con todos estos mini arbolitos, sí, pero que hay que tener... No excesivos cuidados, pero sí conocer un poquito, ¿verdad? Exactamente, además en los bonsáis tengo muchísimas cosas que contaros, entonces empezamos ya mismo. Vamos ya, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, ¿qué es un bonsái? Hay mucha gente que se pregunta realmente qué es. Bueno, un bonsái es una réplica de un árbol en miniatura. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, esto sería una réplica de un algarrobo, esto es una celcoba y ese de allí es un granado. Entonces, bueno, más o menos para que sepamos, ¿cuál es el origen del bonsái? ¿Por qué surge este tema del bonsái? El bonsái surge hace muchísimos años y surge en la India, que todos creemos que es de Japón. Japonés, pues no, surgió en la India. Y en la India surgió más como método de supervivencia realmente, cuando los nómadas lo que hacían era transportar sus plantas medicinales de unos lugares a otros, y para eso empezaron a utilizar esta técnica, para poder así mover sus plantas medicinales. Después, esta técnica se trasladó a China, donde los sacerdotes budistas empezaron a utilizarlo, y luego de allí ya se trasladó a Japón. Cuando el budismo, los sacerdotes chinos introdujeron el budismo en Japón, introdujeron también esta técnica, allí gustó muchísimo, y desde allí ya ha llegado a Occidente, aquí a la zona europea, pues ha llegado como a finales del siglo XIX o una cosita así. ¿Dónde tenemos que tener nuestro bonsái? ¿Qué temperatura necesita? ¿Qué luz? ¿Qué humedad? Entonces, para empezar vamos a hablar de la luz. Necesita estar en un sitio que tenga bastante luz, siempre cerca de una ventana, como hemos hablado otras veces de la planta de interior, cerca de una ventana, que le dé bastante luz. Cuanto más luz tenga, mejor. Pero tenemos que tener en cuenta que es una planta que va a estar bastante forzada. Hemos dicho que lo que estamos haciendo es imitar una forma natural en un tamaño muy reducido. Tienen un tamaño muy pequeñito para las raíces, entonces es una planta sensible, con lo cual mucha luz, pero sin corrientes de aire, sin temperaturas extremas, mucha diferencia de temperatura, siempre con mucho cuidado con respecto a eso. La temperatura depende un poco de la especie, pero como temperaturas generales necesitan en torno a los 15-20 grados. No soportan menos de 10 grados centígrados, o sea que tenemos que tener en cuenta que si vamos a tener un sitio un poquito fresco de nuestra casa, nunca menos de 10 grados centígrados. Menos de 10 ya empieza a sufrir. Y con la calefacción, también es demasiado calor, puede sufrir también el árbol. Claro, el problema con la calefacción no es el calor en sí o las temperaturas, sino la pérdida de humedad ambiental que surgen. En verano pueden aguantar temperaturas altas de más de 20 grados sin problema. El problema es la humedad ambiental. Son plantas que necesitan una humedad ambiental de aproximadamente un 50%. Entonces esa humedad ambiental se la vamos a tener que dar. Para la pulverización, por ejemplo, tenemos este tipo de pulverizadores. Son unos pulverizadores muy interesantes, son muy cómodos, y el agua que hay que meter aquí tendría que ser un agua que hayamos o bien dejado reposar. Si lo cogemos del agua del grifo, lo dejamos reposar durante al menos 24 horas para que así se evapore el cloro que tiene el agua y podamos pulverizar sin ningún problema, sin que luego se queden manchas en las hojas. O bien, una opción muy buena, si tenemos la posibilidad, sería recoger agua de lluvia, que sí que es cierto que hay gente que lo hace y es muy efectivo, utilizar el agua de lluvia. Entonces, para la pulverización, simplemente con un pulverizador de este tipo, esto hay que hacerlo prácticamente todos los días, si está en una zona con calefacción, si no, no hace falta tanto. Con el riego, en el tema del agua, exactamente lo mismo que hemos dicho para la pulverización. Si podemos con agua de lluvia, mejor. Si lo vamos a hacer con agua de grifo, que repose por lo menos durante al menos 24 horas. Y el riego siempre es conveniente hacerlo por arriba. Muchas veces la duda es, ¿cada cuánto riego? ¿Qué cantidad de agua he hecho?
Depende, no nos atrevemos nunca a decir una cantidad exacta y cada cuántos días exactamente, porque depende mucho de las condiciones de temperatura y humedad que cada uno tenga en su casa. Entonces, como norma general o como regla es empezar a echar agua y cuando veamos que el agua empieza a salir por el orificio inferior, dejar de regar. ¿Cuándo tengo que volver a regar? Cuando vea que la superficie del bonsái, de la tierra, empieza a estar ya seca. Sin duda alguna, los dos elementos más importantes que necesita cualquier planta es el agua y el abono. Del agua ya hemos hablado, nos toca ahora hablar del abono. Vamos a hablar del abono. El abono en los bonsáis es muy importante. Ya hemos dicho antes que es una planta que está bastante forzada. La estamos podando por arriba, la estamos alambrando, la estamos dando forma. Tenemos las raíces en un sitio bastante pequeño, con lo cual es una planta que está sufriendo constantemente. Para ello es muy importante el abonado. Igual que en otras plantas quizás no es tan importante, plantas que están plantadas en la tierra, que están en unas macetas con un sustrato, etcétera, no es tan importante, pero para los bonsáis es importante y fundamental el abonado. Entonces vamos a hablar un poquito de todos los tipos de abonos que hay, porque todo el mundo viene y nos pregunta, ¿y qué tipo de abono? Que si abonos líquidos, que si abonos sólidos, que si cómo les aplico, que si cada cuánto tiempo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso para que nuestros clientes sepan exactamente cómo lo tienen que hacer. Aquí tenemos una pequeña muestra. Por un lado tenemos lo que son los abonos orgánicos y otros los abonos minerales. Los abonos orgánicos son lo que se llaman los ecológicos. Son totalmente naturales y estos lo que van haciendo es que se van descomponiendo poco a poco y la planta los va absorbiendo poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Que su duración va a ser bastante mayor que los otros, van a durar más. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos algún ejemplo de ellos. Estos vienen en una cajita y son como una especie de pastillas. Entonces esto es muy cómodo, es un abono orgánico, es un abono ecológico, se coge la pastillita, se pone sobre el sustrato, después se riega y se va deshaciendo y se va liberando poco a poco. Entonces, este es el caso de los abonos orgánicos y este es sólido, es un formato sólido. Luego tenemos otro tipo de abonos que son los minerales, que son los que se hacen, son fabricaciones y son abonos minerales, no son orgánicos y no son ecológicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este otro tipo, estos suelen ser líquidos, entonces es una botellita. El fabricante nos dice exactamente la dosis que tenemos que utilizar, entonces no hay ningún problema. Y luego tenemos algún otro abono un poquito más específico, como un vigorizante, un Vitabonsai, que estos lo que hacen es que cuando nuestro bonsái ha pasado por una mala época, le hemos podado, después de una poda o tal, es muy interesante. Porque lo que va a hacer es darle la vitalidad que quizás le falta cuando le hemos hecho un trasplante, le hemos cortado las raíces, luego hablaremos del trasplante y entonces estos son también muy interesantes. Luego, ¿nos daría igual cualquiera de los dos o elegimos según el bonsái uno u otro? Elegimos según lo que nosotros queramos. Decimos, mira, pues yo prefiero un abono ecológico y orgánico, pues me llevo este, porque además tengo menos tiempo para estar tan pendiente del abonado, entonces me llevo este. Que no me importa estar más pendiente del abonado, pues me llevo uno líquido y voy abonando. ¿Cada cuánto tengo que abonar? Bueno, aunque son plantas que están dentro de casa, sí que hay que tener en cuenta que al haber menos luz durante el invierno no necesitan tantos nutrientes. Entonces es interesante saber que durante el invierno prácticamente no hace falta abonar y luego hay que abonar de primavera a octubre. ¿Cada cuánto tiempo? Pues más o menos cada unas 3 semanas, 4 semanas, también dependiendo un poco del vigor que le veamos a nuestro bonsái, de la poda que le hacemos, etcétera. Entonces, con respecto al abonado, pues lo tenemos. Pues más o menos ya os hemos explicado cómo hay que cuidar este bonsái, pero tendremos más para la semana que viene. Aunque antes de irnos, vamos a ver nuestro pino consejo de hoy. Ya lo han visto, nuestro pino consejo está al llegar. Cuéntanos, Amaya, ¿qué tenemos en el pino consejo? El pino consejo de hoy, el hidrobonsái. Muy interesante. Esto es una técnica para regar. Hemos dicho antes, hemos hablado del riego, que si hay que estar muy pendiente, etcétera. Con esto nos olvidamos de regar durante por lo menos un mes. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nos vamos de vacaciones, que quién me riega el bonsái, que quién se le dejo al vecino, se le dejo a alguien, quién me lo cuida, quién me lo riega. Dejamos en el hidrobonsái y con ello lo tenemos regado durante todo el mes. Muy sencillito. Es una cajita donde nosotros la metemos la llenamos de agua. Esta cajita viene con sus instrucciones de cómo hacerlo y todo, y viene con una tira de tela. Lo que hacemos es llenar esto de agua y lo que tenemos que hacer es sacar el cepellón de nuestro bonsái y meter esta tira entre los agujeros de
nuestra maceta. Entonces lo metemos así, lo introducimos por el otro agujero y lo que va a hacer es que, como siempre va a estar en contacto la tira con el agua, siempre va a haber humedad en el cepellón de nuestro arbolito. Entonces volvemos a poner el cepellón, ponemos la tapita y esto estará siempre en contacto. Aquí veis que tiene un pequeño agujerito en la caja para aquí poder ir llenando de agua cuando lo necesitemos. Y con esto conseguimos tener nuestro bonsái regado durante prácticamente un mes. Esto es como una hidrojardinera, pero para un bonsái. Estupendo. Sencillo, fácil y funcional. Exactamente. Que es lo importante. Bueno, pues hemos aprendido un poquito sobre bonsáis, pero tú sigue preparando que la semana que viene tenemos. Volvemos ¿vale? Con más porque nos hemos quedado un poquito a medias con el bonsái que requiere muchos cuidados. Y si alguno de ustedes tiene algún vecino, algún familiar que tiene un bonsái y quiere seguir conociendo todo esto, avísenle que la semana que viene vamos a estar aquí, ya saben, en mi jardín, enseñándoles todo lo necesario y todos los secretos de estos bonsáis. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Perfecto, Roberto. Hasta luego ustedes. Hasta luego.